Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Esta es la segunda parte. Específicamente vamos a tratar algunos artículos que hablan sobre el proceso que debe vigilarse y respetarse para todos los mexicanos menores y mayores de edad. Vamos a ver en primer lugar en esta segunda parte lo que dice el artículo 17. México, lamentablemente, es un país que tiene un nivel de inseguridad mayúsculo. Tenemos muchos problemas de secuestro, de narcotráfico, de robo de infantes. Y seguramente, como lo puedes percibir en la imagen de esta lámina, hay en muchos municipios y alcaldías en la Ciudad de México letreros que dicen si te cachamos robando o no sé, serás linchado. Debemos saber todos nosotros que dice la Constitución que está prohibido hacerse justicia por sí mismo. No puede hacerse violencia para reclamar algún derecho. No puedes matar por tu propia mano. Quizá hay algunas partes en México, por ejemplo, alguna pueblo que puede decir es que es parte de nuestras tradiciones. Aquí si te tomamos, si te agarramos tomando, o perdón, robando, entonces vas a caer en manos del mismo pueblo. Eso es barbárico, eso es en contra de la Constitución. Cuidado, si participas en este tipo de hechos, estás metiéndote en un problema de buen tamaño. Número 2. Tenemos tú y yo derecho a la administración de la justicia. Y cuando digo que se nos administre justicia, quiere decir que estos procesos deben de cumplir con 3 características. Deben de ser prontos o expeditos, deben de ser lo más ágiles posibles, porque obviamente imagínate, además de que te tocó estar en un delito, tener que esperar un proceso burocrático, cansado, lento, torpe, eso va a incrementar obviamente la descomposición y el maltrato que está habiendo de tu parte hacia tu persona. Debe de estar completa e imparcial. La igualdad que la ley nos prevé debe hacerse respetar aquí. No importa si eres hombre o mujer, a lo mejor el juez tendrá sus propios estereotipos y prejuicios, pero a la hora de impartir justicia debe haber absoluta imparcialidad. La siguiente, debe haber independencia de los tribunales. Tú y yo tenemos el derecho de tener un servicio de calidad gratuito y, ojo, libre de actos de corrupción. Eso lo dice el artículo 17. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque todo esto va a ser motivo para que si hay algo que no se cumple, si tú estás súper seguro que la persona que te está defendiendo se dejó sobornar, tú puedes allí inmediatamente meter un amparo constitucional y decir, aquí se está violentando este proceso. Y la autoridad te hace caso. Si no entendemos esto o no entendemos bien este proceso del juego de todos los derechos que tenemos, de pronto entender para qué sirve un amparo, pues de pronto pierde sentido. Por eso estamos revisando estos temas. El punto número 4 dice, se debe buscar la solución del conflicto. Y actualmente, o en las reformas más recientes, en el ambiente jurídico, se habla mucho de la reparación del daño. Me queda claro que hay delitos muy graves, como por ejemplo el homicidio, que dices, ¿y cómo me vas a reparar el daño? Sin embargo, hay otros delitos, como por ejemplo el secuestro, que puedes decir, pues no está, te la llevaste, o sea, ¿cómo me dicen que me va a reparar el daño? Parte de esta reparación del daño, si cuando nosotros verificamos ese tipo de casos de delitos, vemos que los familiares de las personas secuestradas, parte de este proceso de justicia, de reparación, para que ellos puedan superar y vivir, digamos, sanando de ese dolor intenso y profundo, es saber qué le pasó a su familiar, dónde están los restos, qué hicieron con ellos. Por fuerte que parezca esta información, a veces o el ser humano la necesita para poder sanar.
Y eso también es reparación del daño. Es decir, reparación del daño no solo es la parte económica, que me queda claro que si alguien te robó, que si alguien se llevó tus pertenencias, parte de la reparación del daño, pues es obviamente ese ajuste de cuentas económico. Pero también la reparación del daño es entender qué pasó a la persona que ya no está. Muy fuerte, pero así lo establece la ley. Otra parte de nuestros derechos lo establece el artículo 18. Si a ti te interesa saber un poco más sobre el sistema penitenciario, yo te invito a que leas, obviamente, ya específicamente la ley en el terreno de lo penal. Sin embargo, te quiero decir que el artículo 18 constitucional tiene los principios o las generalidades básicas y fundamentales de donde se sostiene este tipo de sistemas. Y con base en la experiencia de tratar con algunos adolescentes, hay algunas preguntas que son como unas de las más frecuentes que se pueden, dar lugar. Y por eso, de este artículo 18, voy a extraer solo este tipo de cosas que se me hace importante que tú y yo las sepamos. Punto número 1. Se identifica en el artículo 18 que no todos los delitos merecen pena privativa de la libertad. Y esto a veces dice, bueno, y si mato a alguien, ¿cuántos años me dan? Y si voy a robar, ¿cuántos años? Punto número 1, no todos los delitos te llevan a la pena privativa de la libertad. Hay un catálogo que manejan obviamente los derechos, los abogados en derecho de lo penal, y allí se dan cuenta de más o menos cuáles son los delitos graves. Actualmente, cuestiones como el homicidio, el secuestro, el narcotráfico, el huachicoleo, se acaba de incorporar el robo a transporte público. ¿Por qué? Pues porque pasa muchísimo. Lo que es el asalto también a los traileros es un delito grave. Muy bien. Esos delitos, en ese catálogo, la mayor parte de las ocasiones ya hay como cierto criterio establecido por los jueces y dicen, ok, si alguien es culpado por homicidio doloso, depende de las atenuantes o de los agravantes que tenga el caso, es decir, lo planeó, no lo planeó, fue circunstancial, si fue en defensa propia, pues cae, obviamente en otro rubro. Depende de eso que va agravando o que va atenuando la condena, dice, puede estar entre 12, digamos, y 24 años en la cárcel, una persona adulta. Pero los adolescentes van a tener una condena reducida. Lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces no todos los delitos me llevan a la cárcel en términos sencillos. 2. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Si de pronto alguien te lleva detenido por una orden de aprehensión legal, todo, porque hubo un testigo que te vio cometiendo cierta fechoría, la autoridad tiene 72 horas para poder decir si fuiste tú y continúas detenido. Y si no tiene pruebas suficientes, te tiene que dejar en libertad. Si de pronto te vas a tu casa y a los 3 meses dicen, ¿qué crees? Que ya encontramos otro testigo. Tú puedes decir, yo tengo un papel donde me liberaron y tengo en este papel la sentencia de un juez que no halló culpa, que no tuve participación en ese delito. La ley dice que después de 3 meses ya no me pueden juzgar por el mismo delito. Por eso las autoridades se deben poner muy abusadas y deben de ser muy ágiles y muy hábiles para poder obviamente tener las pruebas contundentes y suficientes para ir en un proceso legal, pero firme y pues obviamente que demuestre justicia y que sea obviamente capaz de transparentar todos sus procesos. Hay otra cosa que se menciona en el artículo 18 y es que el artículo 18 dice que en caso de que algún adolescente, entendiendo que jurídicamente un adolescente es una persona entre 12 y 18 años menos un día,
Cuando cumples 18 años, pues ya eres adulto. Pero si te cachan en algún delito un día antes de que cumplas tus 18 años, jurídicamente eres un adolescente. Y dice, en ese tipo de adolescentes va a establecerse un proceso específico que sí va a seguir las pautas del debido proceso para la gente adulta, pero va a tener especificaciones. ¿Cómo cuáles? Punto número 1. Si eres un niño de 12 años menos un día hacia abajo, no te pueden internar, no te pueden privar de la libertad, no eres acusado de ningún tipo de actos que la ley tipifique como delito. Más bien lo que se hace es decir, ok, este niño, imagínense el caso de que por algún accidente aventó a uno de sus compañeros por la escalera y tuvo un desenlace fatal. En lugar de internarlo, pues hay que ver de qué manera se interviene para que pueda obviamente sanar ese proceso. Sin embargo, quizá haya en esos adolescentes algún problema de tipo psicológico y hasta psiquiátrico que digan, esta persona representa un peligro para sí misma y para las demás, aunque sea niño. Entonces, el Estado tiene la facultad y la posibilidad y el derecho y el deber de darle una atención integral y de vigilar que ese niño obviamente reciba contextualmente y en el caso psiquiátrico medicinas y tratamiento de por vida que le permita obviamente garantizar cierta salud emocional y mental. Entonces, antes de los 12 años menos un día, no eres considerado adolescente y por lo tanto no puedes ser culpado. De los 12 a los 14 años, puedes ser hallado culpable, pero el énfasis que va a dar el Estado es para que te reinsertes y reintegres a la sociedad. Tampoco se les encierra a los adolescentes de 12 a 14 años. Por eso muchos narcotraficantes y secuestradores los utilizan como, obviamente se dice carne de cañón, como las personas que van haciendo como esta labor de narcomenudistas, porque saben que de 12 a 14 años, si la policía los agarra, pues va a ser muy suave por este tipo de sistemas integrales de justicia para los adolescentes. No así cuando cumples de 15 a 17 años, allí eres un adolescente, hay algo que se llama autonomía progresiva y a partir de los 15 años ya te pueden internar, pero siempre será con la sentencia mínima posible. Si para un adulto decíamos son de 12 a 24 años, para un adolescente serán 5 años. Esto puede resultar justo para algunas personas o razonable, digamos, pero imagínate si tú eres una víctima de algún adolescente y además saber que la ley va a decir, pues solamente vamos a internarte muy poco tiempo y a veces hasta los dejan libres, ahí es cuando nos hacemos preguntas de qué tantos cambios debieran hacerse este sistema integral y si México con toda la inseguridad pues está preparada para este tipo de cosas. Hay otro tipo de garantías. Por ejemplo, si tú eres el inculpado de todo proceso penal, seas un adulto o seas un adolescente, sobre todo adulto, puedes tener libertad provisional bajo caución cuando se trate de un delito no grave. De estos delitos que no te privan de la libertad, bueno, pues puedes tú tener esta libertad provisional y la idea es que tanto para adultos como para adolescentes, pues estas cárceles propias o tradicionalmente llamadas, más bien sí retomen como este énfasis de reinserción social. Como inculpado tienes derecho a no declarar si lo que vas a declarar va a hundirte más o va a afectarte de alguna manera, tienes ese derecho. No es recomendable y eso obviamente ya el abogado lo verá contigo en qué condiciones apelar a ese derecho de no declarar. Cuando eres adolescente, tú y el juez tienen que hablar y el adolescente debe de estar súper enterado e informado de todo el proceso y de cuál es su situación jurídica en cada momento. No importa si eres sordo, si eres mudo, si eres indígena, si no sabes español,
hay necesidad y hay obligación de traductores, lo tienes que hacer, pero todos deben de estar informados sobre el delito que se les imputa y cuál es su condición en cada parte del proceso. Tienes derecho a que te reciban pruebas, obviamente, si tienes pruebas de tu inocencia o de algún atenuante de lo que se te culpe, pues obviamente puedes participar así. Y derecho a ser juzgado en audiencia pública, obviamente, ¿te acuerdas? Como muy de acuerdo al criterio del artículo 13, con leyes generales, con tribunales públicos, en un juzgado o en una audiencia pública. Si tú eres víctima, desde el momento en el que recibes obviamente el maltrato, la violación a tus derechos, en ese momento te presentas al Ministerio Público y tienes derecho a recibir asesoría jurídica. No hay nada de que yo no tengo para mi abogado o me cobra tanto. Hay defensores públicos y obviamente si tienes dinero, pues puedes pagar a un abogado particular, pero ellos te tienen que dar asesoría jurídica, atención médica y psicológica porque no sabemos qué tipo de delito es el que se cometió o del que eres víctima. Derecho a contribuir o a coadyuvar, dice aquí a participar con el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues porque tú eres uno de los interesados en que se haga justicia y esa justicia sea completa y sea pronta, como habíamos dicho. Y sobre todo se aplica y en los términos que aplique la ley a que sea reparado el daño. Estas son unas de las cosas, o en términos generales es un esquema de todo lo que tiene que pasarte. Si no te pasa eso, entonces tenemos mecanismos previstos en la Constitución también que nos van a ayudar a zafarnos, a librarnos de este tipo de anomalías. Por eso era importante que tú y yo viéramos cuáles son los derechos básicos en nuestro país, una, para que los respetemos y dos, pues para que los defendamos en el caso que lo amerite.